Ay, no le pude apretar el entendido, se me fue, no sé por qué. Ah, no, no sé. Ya, chuta, acá está. Ya, entonces voy a... Está medio lento esto. Ya, ahí se ve grande. Sí, Sí, perfecto. se ve bien, se ve en Bien, pantalla completa. eso ya. Bueno, la charla de hoy día, la clase de hoy día, en realidad es un poco la continuación de la clase que hicimos, ya no me acuerdo cuándo fue, en mayo, junio, por ahí, no sé, que era una primera aproximación a este nuevo diagnóstico que aparece en el C11, que es el estrés postraumático complejo, y que probablemente ustedes que ya tienen algunos meses de ver y evaluar pacientes, ya evidentemente que lo empiezan a reconocer, como yo he visto, y lo están tratando. Así que en el fondo vamos a hacer un pequeño repaso acerca del diagnóstico, porque yo estoy consciente que cuando la primera vez que hablamos de esto era algo tan nuevo, y como no lo habían visto, es probable que les falten quizás o no recuerden exactamente de qué se trata. Pero lo más importante es que se trata de un trastorno mental grave, que es una respuesta esperable a eventos traumáticos, o sea, son reacciones y síntomas esperables y comprensibles frente a eventos anormales. Es una reacción normal frente a eventos anormales, por así decirlo, normal o esperable. Ya en general los síntomas abarcan dos grupos de síntomas, unos que son agudos en el fondo, que son los síntomas postraumáticos centrales, que vamos a ver después, más unos trastornos, tres trastornos crónicos y generalizados que se confunden mucho con personalidad o con otro tipo de cuadro psiquiátrico. Como yo ya les decía, recuerden que este diagnóstico es nuevo, recién aparece en el C11 por primera vez, y se supone que es secundario a exposiciones sostenidas o múltiples al trauma. Aunque ahora último, en el último artículo del Lancet de Merker, que salió en julio, él ya plantea y los estudios ya descubren de que en realidad aquí lo más importante, el predictor más importante de un estrés postraumático complejo es el trauma vincular, especialmente con las figuras de apego, ¿ya? Y eso puede ser abandono, negligencia. Ya deja de estar estos gatillantes tan dramáticos como el abuso sexual, violencia, etcétera. Lo que pasa es que coexisten muchas veces cuando hay negligencia y abandono por parte de las figuras parentales, muchas veces coexiste con estos otros tipos de eventos adversos de la infancia. Pero al aislarlo en los modelos, en los últimos estudios, demuestran de que en realidad aquí lo más importante es este trauma vincular en el fondo, ¿ya? Con las figuras de apego, el abandono, negligencia. Ya se estima que en la población la prevalencia es entre el 1 al 8%, hay que tener en cuenta que como es un diagnóstico nuevo, no hay muchos estudios, y lo que es interesante y lo que se ha visto y que yo creo que lo que nosotros nos ha motivado tanto, es que se estima que en centros de salud mental o en personas consultantes por problemas mentales existe una prevalencia de hasta un 50%, y eso efectivamente es lo que a nosotros nos ha motivado de trabajar efectivamente en esta línea, porque es impresionante, cuando uno empieza a reconocer el diagnóstico, empieza a encontrarlo muchísimo, ¿no? Los principales diagnósticos diferenciales que tiene, principales desafíos, son el trastorno límite de la personalidad, porque comparten muchos de los grupos de síntomas, pero además existe una alta comorbilidad, o sea, uno hace diagnósticos al mismo tiempo, coexistentes con el TEP complejo, como son los trastornos de síntomas disociativos y somáticos,
síntomas cuasi psicóticos muchas veces, trastornos por consumo de drogas y alcohol y trastornos depresivos y de ansiedad. Que muchas veces estos diagnósticos o estos cuadros son los motivos principales de consulta que llevan a nuestros pacientes a pedir ayuda. Y muchas veces nos damos cuenta posteriormente o cuando ya estamos tratando algunos de estos trastornos comórbidos que en realidad a la base hay un trastorno de estrés postraumático complejo. Este esquema me parece como bien fácil y útil porque los patrones de síntomas, entonces tenemos los tres que pertenecen aquí arriba al estrés postraumático clásico en el fondo, que son la evitación, el volver a experimentar en el presente o reexperimentaciones, y el sentido de amenaza actual o el hiperalerta, ¿no es cierto? Estos tres están presentes en el TEP complejo, pero se añaden estos otros patrones de síntomas que son estables y crónicos en el tiempo, que son los que nos hacen confundirnos con personalidad y con otras patologías, que son la disregulación emocional en la forma de un entumecimiento de los afectos. El paciente está frío, está distante, sobre todo cuando predomina la disociación, ustedes ya se manejan, o la hiperreactividad. Lo que uno ve harto es que los pacientes oscilan entre el periodos de entumecimiento, se van para adentro, no reaccionan, pero cuando reaccionan es una explosión, un volcán con una hiperreactividad terrible, ¿ya? Por otro lado, un autoconcepto negativo persistente, el paciente tiene una mala autoestima, tiende a sentirse culpable, se siente muchas veces insuficiente, poco digno, etc. Y por último, dificultades en las relaciones interpersonales, especialmente con el patrón relacional evitativo, ¿no? Donde los pacientes puede que tengan habilidades sociales, tengan amigos, etcétera, pero les cuesta mucho, mucho entrar en relaciones ya más íntimas, ¿no? No confían en nadie, son más bien muy reservados para sí, se da bastante en el personal de salud o de psicología, porque tienen efectivamente una especial tendencia, como mucha tendencia a ayudar a los demás, porque con eso los sienten un poquitito más cerca, pero nunca pedir ayuda, ¿no? Eso se reservan a sí mismos. Y ese es ese patrón relacional evitativo, que viene un poquitito desde la desconfianza, ¿no es cierto? Y a veces me ha tocado en pacientes que hemos tenido que discernir si en realidad son aspectos paranoides, por así decirlo, me van a hacer daño, o un solo yo los voy a defraudar, yo no soy digno de, o yo no me van a querer porque yo no soy lo suficiente, ¿no? Es una sutileza, ¿no? Entre lo que es lo paranoide y lo evitativo. Como ya hemos visto otras veces, que yo le pongo harto énfasis, es que en estos pacientes es súper importante hacer una evaluación diagnóstica completa, obviamente que muchas veces incluye exámenes de sangre, diagnósticos diferenciales, descartar patologías médicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, porque a veces también coexisten, ver todas las comorbilidades que pueden existir, etc. Ya es importante hacer el diagnóstico diferencial entre el trastorno de estrés postraumático y el desorden límite de la personalidad, lo que no es fácil, no es para nada fácil, pero hay algunas publicaciones que nos dan algunas pistas y lo más importante aquí sería la forma, el patrón relacional, donde estos pacientes tienen en general tendencia a ser evitativos, mientras que los pacientes con desorden límite de la personalidad tienden a ser más bien conflictivos. Y otra cosa que los diferencia también es que los pacientes con trastorno de estrés postraumático tienden a tener un autoconcepto persistentemente negativo de sí mismo, baja autoestima, baja autovalía. Sin embargo, los pacientes con el trastorno límite de la personalidad tienen fluctuaciones que pueden oscilar desde la grandeza, de que yo lo puedo todo, yo me merezco todo, hasta que van desde la devaluación y de la idealización, no solamente hacia los demás, sino que hacia mi propia autoimagen, ¿no es cierto? Tiene que ver con esos mecanismos. Entonces fluctúan, ¿no? Estos pacientes no, estos pacientes tienden a ser más estables en lo negativo, ¿ya? Ahora, perfectamente puede coexistir un desorden límite de la personalidad con un trastorno de estrés postraumático complejo también. Pero ¿qué nos dice el C11? El C11 nos dice que siempre
que comparten y que si es que el paciente cumple los criterios para ambos trastornos, debemos priorizar el diagnóstico del estrés postraumático complejo y colocar el desorden límite de la personalidad solo si es que nos aporta información importante adicional. ¿Ya? Eso es bien importante, como en una jerarquía está primero el trastorno de estrés postraumático complejo. Es importante en la primera consulta o en las primeras identificar rápidamente las fortalezas del paciente, los recursos y las redes de apoyo. ¿Ya? Eso se debe hacer en la primera consulta, eso es parte, por ejemplo, cuando los pacientes entran al CAPS, además, y se les pregunta al tiro, a ver, ¿cuál es de un mail de contacto, de un contacto de emergencia? Eso se hace antes de ver al paciente incluso, ¿no es cierto? Eso es parte de identificar las redes de apoyo y en las primeras consultas uno identifica los recursos que tiene el paciente. Estos pacientes en general, lo que siempre comentamos con las psicólogas ya que tienen más experiencia, es que estos pacientes en general tienden a ser supervivientes. Efectivamente, tienen una cantidad de recursos y sobreviven en forma impresionante a eventos muy, muy adversos, pero tienen una fuerza por la vida en general impresionante. ¿Ah? Y eso hay que detectar, dónde están esas fortalezas, ¿no es cierto? Porque de eso hay que agarrarse, por así decirlo, y potenciarlo, obviamente, en cualquier intervención. Y es importante también proporcionar referencias a servicios, por ejemplo, médicos, sociales y legales, según sea necesario. Hay que hacer rápidamente, ver si el paciente está en peligro, si sigue en peligro o no, y que pueda acudir a servicios que le amplíen su red. Por ejemplo, cuando a mí me toca esta parte, solo psiquiatría, solo que yo veo la parte de fármacos, cuando veo pacientes con ustedes, me preocupo de darles, por ejemplo, y les mando una lista de farmacias baratas, por ejemplo. O me preocupo de mandarles el link de su farmacia comunitaria para que puedan tener acceso, ¿no es cierto? Entonces, de eso tenemos siempre que preocuparnos. Y eso es de las primeras intervenciones que uno debe hacer, ¿ya? Poner al paciente a salvo y detectar cuáles son sus recursos, con qué redes de apoyo contamos y además ofrecerle, en el fondo, informarle sobre todo esto, antes de que nos metamos en cualquier tipo de tratamiento, intervención, etcétera. Lo que hoy día vi un paciente en la Universidad de Chile, en el servicio de recepción, que es un servicio como de urgencia, un chico de 20 años que llegó muy, muy deprimido, pero en realidad era un TEP complejo que se había complicado por un mal manejo farmacológico en el fondo. Y estaba con ideación suicida, ¿no? No había planificación, pero sí una ideación muy intensa. Y lo que yo le decía a la mamá, mire, primero es la vida de su hijo. Eso es lo primero que vamos a ver. Después veremos las otras cosas, ¿no es cierto? Que la mamá quería, no, es que yo quiero que él sea feliz, que él estudie. A ver, primero que viva, ¿no es cierto? O sea, primero tenemos que ver la seguridad del paciente, que viva, etcétera. Y dentro de estos pacientes, obviamente, que cuenta el hecho de saber si siguen siendo víctimas de abusos, malos tratos, porque generalmente los pacientes con TEP complejos, si bien tienen estos antecedentes de abusos y de abandonos en la infancia por sus figuras parentales, generalmente tienden a repetir y tienden a establecer con muchísima frecuencia, sobre todo cuando no se han tratado, relaciones de abuso, de violencia, etc. ¿No? Entonces eso va a tener prioridad. Bien. ¿Cuáles son los principios básicos para la gestión de cualquier tratamiento en un paciente con TEP complejo? Como yo ya les decía, les ponía harto énfasis, es centrarse en la seguridad del paciente. ¿Ya? Describir los derechos que tiene para atenderse con nosotros, los derechos legales, derechos sociales que pueda tener, etc. Lamentablemente yo no sé si en el CAPS tenemos asistente social actualmente. Siempre había... ¿O no? ¿No? ¿No hay, Daniela? Hemos tenido y ha sido fantástico. Tenemos ahora una practicante de trabajo social que justamente nos está ayudando, pero estamos trabajando para conseguir horas para uno o una trabajadora social estable. Claro, porque ahí para nosotros es una gran ayuda, porque nosotros tampoco sabemos mucho de tantos recursos de apoyo a la mujer maltratada, de esto, de lo otro. O sea, efectivamente, el ideal es que sea alguien que se dedique a detectar y tenga mucho más claro esto, ¿no es cierto?
Es importante al principio describir los derechos que tiene el paciente, de que estos tratamientos, el tratamiento que va a recibir es libre, de que efectivamente si está en riesgo su vida, uno puede romper el secreto médico o terapéutico, aclarar las funciones y responsabilidades, lo que usted llamamos el encuadre, ¿no es cierto? El paciente tiene que asistir, porque si no va a las sesiones difícilmente yo voy a poder intervenir, etcétera. Y también hay que describir cuáles son los resultados conocidos de las intervenciones y los tratamientos y tratar de aterrizar las expectativas. Por ejemplo, hoy día me tocó ver un paciente del CAPS que habló mucho, no hubo posibilidad de intervención porque era una paciente un poquito compleja, pero hablaba mucho de que ella quería borrar lo que había pasado, ¿no? Y ella estaba en eso, en querer borrar. Entonces, de repente es importante o superar por completo estos hechos. Entonces, de repente es bueno aterrizar un poquitito las expectativas y decirle, bueno, quizás borrar, nunca vamos a poder borrar los hechos, lo que pasó, pasó, lo que usted ha sufrido, lo ha sufrido, pero quizás lo que podríamos tratar de conseguir es que pueda tolerar mejor o convivir mejor con esos recuerdos, etcétera, que en el fondo ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? No que olviden. Entonces, como aterrizar, eso es bien importante, ¿no es cierto? Aclarar y no crear falsas expectativas, donde muchas veces los pacientes llegan como con pensamientos mágicos, me van a hipnotizar, me van a dar una pastilla, y esto se pasó y yo nunca viví esto, y no, estoy regio. Llegan a veces con esas expectativas. Es importante explicar en un comienzo los síntomas del TEP complejo con el objetivo de normalizar las reacciones y desestigmatizar el diagnóstico. Eso es bien importante porque, como vemos, bueno, muchos de estos pacientes nos llegan con diagnóstico de soy limítrofe, soy bipolar, soy loca, porque han sido además tratados por su familia y por la comunidad en forma bastante despectiva. Pero cuando uno les explica cómo funcionan, cuál es la función de cada uno de los síntomas y la explicación que tiene, eso baja muchísimo también la angustia de los pacientes, donde en realidad pueden comprender que sus reacciones son esperables frente a este tipo de vivencia. Eso es súper importante. En las primeras consultas estamos hablando, ¿ah? Esto es antes de empezar cualquier tipo de terapia, intervención, es lo que llamamos la psicoeducación, ¿no es cierto? Y hay que apoyar la colaboración y la autoeficacia del paciente. Las decisiones relativas a priorización de los objetivos de las intervenciones son impulsadas por el paciente y las fortalezas y recursos que tienen. O sea, esto tiene que ser de repente personalizado, ¿no es cierto? Ver, a ver, dónde nos vamos a enfocar, por dónde vamos a partir, de acuerdo a las necesidades más inmediatas del paciente y su motivación también, lo que a veces nos cuesta, ¿no? Porque a veces los pacientes llegan y dicen, bueno, porque yo vengo en realidad porque me mandaron, porque todos me dicen que yo necesito ayuda, o cuando llegan a mí como psiquiatra es porque me dijeron que necesitaba que yo tomara pastillas, pero el paciente no logra verbalizar para qué son las pastillas, cuál es su problema. Y eso es muy prioritario trabajarlo antes de dar cualquier cosa, ¿no es cierto? Que el paciente logre tener su propio motivo de consulta en el fondo, y no que sea creado por las demás personas, ¿no? Lo externo. Bien. Es importante que al momento de recomendar un tratamiento para el TEP complejo, después vamos a ver por qué, cuáles son los fundamentos de esto. Recomendar que el tratamiento sea flexible, que se vaya adaptando a la realidad del paciente y a la velocidad con que el paciente va en sus distintas fases, y multicomponente, porque eso es lo que se ha demostrado que en el TEP complejo los tratamientos, las intervenciones multicomponentes son mucho más efectivas que si uno hace una intervención en una sola línea, pero sí es indispensable que el tratamiento, la intervención esté centrada en el trauma, de que se aborde, ¿ya? No necesariamente es lo primero, pero que en algún momento del proceso terapéutico se centre en el trauma, y vamos a revisar de acuerdo a las distintas escuelas, qué es lo que se ofrece. ¿Ya? En el caso de los niños, es importante recomendar la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que es lo que más se ha visto que sirve. Es importante colaborar con el paciente para desarrollar un plan de tratamiento acorde con lo que él prefiera y sus valores, ¿no es cierto? Es bien, cada paciente es distinto, tiene prioridades distintas, valores distintos. Es importante considerar los síntomas comórbidos como la depresión o la disociación al
seleccionar los componentes del tratamiento. Hay pacientes que tienen mucha disociación y vamos a tener que dedicar muchas sesiones y mucho trabajo a trabajar la disociación. O la depresión, o ahí vamos a tener que usar en algunos casos más fármacos, en otros pacientes no vamos a usar fármacos, etcétera, ¿no es cierto? O sea, esto es bien personalizado, no es que uno dé una fórmula absoluta para todos, ¿no es cierto? Es importante incluir un foco en el funcionamiento psicosocial, o sea, no solamente sentarnos y escuchar al paciente, también tenemos que ver que el paciente logre funcionar, porque generalmente este tipo de síntomas y este tipo de malestares producen mucha disfunción psicosocial, ¿no es cierto? Entonces es importante averiguar, meternos, ayudarlos en la vida concreta a los pacientes, en la terapia, ¿no es cierto? Y como les decía, coordinar los servicios según sea necesario, incluidos los medicamentos. En el CAPS tenemos la gran ventaja que los psiquiatras estamos bastante integrados en los programas de tratamiento, entonces logramos como coordinarnos bastante bien con los medicamentos, etcétera. Ustedes participan de las sesiones de psiquiatría, así que están como bien al tanto de lo que está pasando. Yo también les cuento y me cuentan, yo sé qué está pasando en la terapia, lo que es muy enriquecedor y que efectivamente cuesta encontrarlo en otros servicios. Y obviamente que la evaluación y el monitoreo de la salud física, que en general yo me encargo un poquitito de eso, hacemos chequeos, vamos viendo si las mujeres en edad mayor tienen sus mamografías, se las vamos pidiendo, y bueno, y de los servicios sociales, idealmente que ahí es donde generalmente cojeamos un poquitito, pero algo tenemos. Bien, vamos a repasar ahora cuáles son los medios de terapia que se han descrito para estos pacientes, para este cuadro, y por qué, y cómo debe ser un buen método de terapia, porque no es único. ¿Ya? Ahí hay una alta gama de formas de psicoterapia para los trastornos traumáticos, como vamos a revisar desde las escuelas psicoanalíticas a las gestálticas, humanistas, cognitivo-conductuales. En general, la mayoría de las escuelas de psicología tienen propuestas para tratar los eventos traumáticos, ¿no es cierto? Y hay una base de conocimientos que vamos a mostrar al final, cuáles son efectivos, cuáles son más efectivos, cuáles son menos efectivos y cómo elegir para cada paciente, porque no todos los pacientes les sirve lo mismo. Bueno, ¿en qué nos vamos a fijar? ¿Qué pasa con los aspectos clínicos? ¿Qué es lo que se sabe de los diferentes aspectos clínicos que presentan los pacientes y la efectividad de las distintas terapias? Vamos a abordar estos 5 puntos, cómo influyen en el fondo el hecho de que haya un trauma único o múltiple, si se trata de un TEP clásico complejo, el tipo de trauma, la edad en que se produce la traumatización y la edad en que el paciente pide ayuda, y la comorbilidad, cómo estos factores van a determinar qué método terapéutico escoger mejor y qué evidencia hay. En primer lugar, en el trauma de tipo 1 y el trauma múltiple o de tipo 2, que si ustedes recuerdan iba en algún material que yo les mandé a principio de año sobre este postraumático complejo, no hay información confiable sobre si el diseño de la terapia debe ser diferente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque pasa algo muy obvio y elemental, y que la selección de las muestras son muy difíciles, porque generalmente cuando se hacen tratamientos, psicoterapias para pacientes con trauma único, después cuando se revisa atrás se puede constatar que el paciente tiene antecedentes de traumas previos. Por lo tanto, es muy difícil encontrar pacientes con trauma único, por la alta prevalencia del estrés postraumático complejo y la presencia de múltiples traumas. Entonces, eso hace que sea muy difícil que hayan estudios comparativos si es que un tipo de terapia sirve mejor para el trauma único o para el trauma múltiple. Es obvio. Bueno, ¿qué se sabe en torno a la diferenciación si hay terapias diferentes en el fondo para el TEP clásico versus el TEP complejo? Porque el TEP clásico es un diagnóstico muy antiguo, ¿no? Sobre todo que venía de las personas que han ido a la guerra en Estados Unidos, de los veteranos, pero en Europa comienza entonces a desarrollarse este concepto y empieza a aparecer como un nuevo diagnóstico, este otro tipo de trauma, ¿no? Que es el trauma civil, por así decirlo.
que es el complejo, ¿no? Que el que nosotros vemos, que es el trauma de la vida. Y esto sí es muy importante porque el criterio de TEP clásico y TEP complejo se usa en la práctica para seleccionar el enfoque terapéutico. Porque cuando se trata de un TEP complejo vamos a tener que abordar y tener prioridades diferentes que cuando solo se trata de un TEP clásico, ¿ya? Según las guías clínicas de la AWMF, que es una asociación mundial de trauma, ¿qué es lo que dicen ellos en las últimas guías? Que para el TEP, según el CIE-11, el tratamiento psicoterapéutico debe realizarse utilizando una combinación de técnicas centradas en el trauma, con énfasis en el procesamiento del recuerdo de las experiencias traumáticas y o su significado, así como técnicas para la regulación emocional en el caso del complejo y la mejora de los trastornos de relación en el sentido de procesar patrones interpersonales disfuncionales. Eso es para el complejo, ¿se fijan? Porque en el TEP clásico no tenemos estos problemas, no tenemos problemas de la regulación emocional ni los trastornos de relación. Entonces, eso no va a ser necesario abordarlo con énfasis cuando se trata de un modelo de TEP clásico, pero sí cuando incluye el del modelo complejo. Y existe un 87% de consenso entre los expertos de que las terapias deben combinar técnicas para abordar el procesamiento, la regulación emocional y los trastornos de la relación. ¿Ya? Los trastornos relacionales. ¿Qué se sabe acerca del tipo de trauma? ¿Cómo eso va a determinar qué técnica yo voy a usar? ¿Ya? Es re importante saber que el tipo de trauma va a determinar el perfil de síntomas, y el perfil de síntomas va a determinar qué técnica yo voy a usar, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que sí se sabe es que las experiencias de violencia sexual suelen ir acompañadas de síntomas más elevados de evitación, consciente e inconsciente, como la amnesia, el entumecimiento emocional, como hemos visto, la rumiación, los pensamientos se me fue la palabra. Pero en el fondo estar pensando en qué hubiese pasado si yo no hubiese ido, qué hubiese pasado si yo no hubiese estado en ese lugar, ¿ya? Y todas las formas de evitación. Y, por otro lado, cuando el tipo de trauma incluye mucho más las agresiones físicas, como violencia en el fondo, ¿no? Ya no la sexual también es física, pero mucho más específica. Las agresiones físicas suelen ir acompañadas de sentimientos de culpa, culpar a los demás y a uno mismo por lo sufrido. Entonces se va a tener que poner más énfasis en ese tipo de trabajo, ¿ya? ¿Qué pasa con la edad? No hay estudios que puedan comparar efectividad de diferentes métodos terapéuticos, psicoterapéuticos, a la edad del momento del trauma, ¿ya? Ni tampoco a la edad del momento de la terapia. Hay estudios que son incipientes. Yo les voy a mostrar una propuesta que hizo Merker. Merker es un psicólogo alemán que es el que más sabe de estrés postraumático complejo. De hecho, él fue el que promovió y ha dedicado su vida a esto en el fondo, y hasta que logró que lo incluyeran como un diagnóstico en sí mismo. Es un psicólogo muy, muy serio que trabaja en la Universidad de Zurich. Ya, y la literatura de él es muy, muy buena. La mayor parte de las cosas que yo les mando a ustedes traducidas, etcétera, son de él, efectivamente. Ellos tienen una clínica ambulatoria, un policlínico para las consecuencias del trauma específico para el trauma en la Universidad de Zurich, y ellos proponen este esquema, aunque él dice, mira, yo propongo esto a pesar de que hay evidencia que es débil todavía, pero ellos están trabajando en eso, en comprobar, y ellos, como tienen mucha experiencia, más que nosotros, obviamente, muchísimo más, proponen lo siguiente: de acuerdo al momento en que se produjo el trauma, si es después de la infancia y la juventud, ya es en la adultez, y el paciente es un adulto cuando consulta,
recomiendan la exposición imaginativa y la terapia cognitiva. ¿Ya? Según ellos, eso es lo que estaría más indicado y funcionaría mejor. ¿Ya? Si es que el trauma sucedió en la adultez, pero el paciente es un adulto mayor, cuando consulta, se recomienda la terapia estructurada de revisión de vida. Yo aquí les puse unos links, porque yo cuando empecé a estudiar todo esto, que sé yo, y decía, ¿pero qué es eso? Yo no me manejo en todos los tipos de terapia. Para nada. Existen millones. Así que les puse unos links porque encontré como unos buenos papers que es un resumen. ¿Qué es esa terapia? ¿En qué consiste? Porque es interesante, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen un clic ahí en ese link, les va a llevar a un paper en español donde está explicada esa terapia. ¿Ya? Así como para saber. Sí, a lo mejor ustedes saben en qué consiste, pero yo nunca había oído de eso, de la terapia estructurada de revisión de vida, por ejemplo. Bien, si es que el trauma sucede en la niñez o en la juventud y el paciente consulta en la adultez, ellos recomiendan utilizar la técnica de reescritura de imágenes de Schmucker, ¿ya? Y si el trauma sucede en la niñez, pero es un adulto mayor, o sea, siempre los adultos mayores recomiendan la terapia estructurada de revisión de vida, ¿ya? Como interesante. Entonces ellos tienen tres tipos en el fondo de terapias que ofrecen. Estas se la ofrecen a todos los adultos mayores, independiente de si el trauma se produjo en la niñez o en la adultez, y a los adultos les proponen estos dos tipos, de acuerdo a si el trauma se produjo en la adultez o en la infancia. Ya me pareció un esquema como bien interesante, ¿ya? Y ellos están en plan de validar este esquema en el fondo, pero lo dan a conocer. Bien, ¿qué pasa con la comorbilidad? Como ya habíamos mencionado, como esto es un trastorno grave, es muy frecuente que haya comorbilidad, que los pacientes en realidad tienen bastantes comorbilidades como consumo de sustancias. Bueno, no lo puse yo, pero también coexiste mucho con trastornos alimentarios, pseudo déficit atencionales, de todo, ¿ya? Porque se sabe que el 80% de estos pacientes que tienen el diagnóstico de por vida de trastorno de estrés postraumático complejo presentan otros trastornos depresivos, de ansiedad, somatoformos o adictivos, que generalmente estos son los diagnósticos que hacemos nosotros, porque estamos más familiarizados y son más fáciles de hacer. Y muchas veces los pacientes consultan por eso. Entonces no es raro que nos metamos a tratar alguno de estos y finalmente escarbamos un poco más y nos encontramos con que a la base en realidad hay un trastorno de estrés postraumático complejo, ¿ya? Entonces viene la pregunta, a ver, pero si existe esta comorbilidad, ¿tenemos que hacer tratamientos simultáneos o secuenciales? ¿Primero un trastorno y después el otro? ¿O tenemos que hacer un tratamiento que aborde los dos casos al tiro? No se sabe en realidad, porque no hay estudios que los comparen. Lo que sí se sabe hasta el momento es que la terapia simultánea integrada de estrés postraumático y trastorno en las adicciones muestra mejores resultados cuando se hace en forma simultánea que cuando se hace en forma secuencial. O sea, cuando uno manda al paciente a tratarse una terapia de adicciones, pero no aborda el trauma. Y eso lo deja para después. Eso tiene peores resultados que cuando uno aborda las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Bueno, ¿qué hay con la sistemática? ¿Cómo debe ser el sistema, en el fondo, de cualquier terapia que aborde el trauma? ¿Cuáles son las cosas generales, en el fondo? La secuencia cronológica de los elementos de una terapia de trauma. ¿Qué diferencias hay entre un enfoque en el trauma, en la terapia, o un enfoque terapéutico más amplio? ¿Y cuáles son las escuelas de terapia y las terapias de trauma que ofrecen? Ya vamos a hacer una... Por eso esto es una revisión, por eso le cambié el nombre a la clase, le puse aproximación a los métodos de terapia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia cronológica de los elementos de la terapia? En primer lugar, como ya les decía yo, la seguridad del paciente, ¿no es cierto? La vida del paciente, si es que está siendo abusado, si es que está en un ambiente de violencia. En eso debe centrarse la primera parte, ¿no es cierto? Ponerlo a salvo. Y generar, obviamente, confianza
del paciente hacia nosotros, lo que no siempre es fácil, porque estos pacientes en general tienden a no confiar, tienen estas relaciones interpersonales evitativas, tienden a no confiar, tienden a darse de alta solos, por así decirlo, no, yo salgo adelante solo, etcétera. Por lo tanto, cuesta bastante ganarse esa confianza. Entonces son de las primeras cosas que vamos a tener que trabajar con el paciente, ¿ya? Y estabilizar al paciente, pero no, eso lo aprendí yo cuando me capacité como terapeuta, no hay que sobreestabilizar al paciente, porque si uno lo sobreestabiliza, y eso vale para los médicos, para los fármacos y para lo psicoterapéutico, el paciente se da de alta de inmediato, sin haber trabajado en el fondo el foco, el fondo que hay detrás de todo esto. Y la regulación afectiva, ¿ya? Esto es primordial, porque cualquier intervención que yo quiera hacer centrada en el trauma, tengo que tener a un paciente que pueda tener capacidades de regulación afectiva, ¿ya? Porque si no, no va a tolerar nada y va a salir arrancando y lo vamos a tener totalmente descompensado, y de ahí viene una excesiva necesidad de sobremedicar, por así decirlo, de tomarse el RICE, de tomar cualquier cosa para que el paciente no se angustie. Pero en realidad debemos enfocarnos en entregar herramientas de regulación emocional, antes que nada, porque si no va a ser no va a ser posible trabajar con el paciente. Va a vivir descompensado y nos va a usar además de basurero, porque va a ir a las sesiones a puro descargar nomás, ¿no es cierto? Y no vamos a lograr que el paciente se empodere y logre autorregularse. El tema de la falta de regulación emocional es porque estos pacientes nunca han tenido un modelo, nunca tuvieron, como viene del trauma vincular en el fondo, nunca han tenido un adulto o un modelaje de alguien que los regule, ¿no es cierto? Entonces buscan esa regulación en las pastillas, en nosotros, pero lo que tenemos que lograr es que el paciente adquiera técnicas para que las internalice, para que pueda autorregularse, ¿ya? Después viene la segunda fase, que es el cuerpo de la terapia. Ahora, muchas veces, yo lo veo, en muchos pacientes estamos pegados en esta parte. Nos quedamos pegados, a veces duran un año, pero a veces avanzan. Esto es muy variable, va a depender del terapeuta y del paciente. ¿Cuánto vamos a demorarnos en cada una de estas etapas? Porque efectivamente hay pacientes a veces que nunca pasan a la siguiente etapa, nunca lo logran o pasan excesivamente tiempo, pero es necesario, hay que invertir, porque si no es imposible pasar a la siguiente etapa. Hay otros que no, que van más rápido, ¿no? Es bien variable, donde vamos a abordar de una u otra forma la síntesis del trauma y la exposición al trauma de acuerdo a la escuela que se utilice. Y por último, la última fase de la terapia, que va a ser la integración y la reorientación, que en el fondo es la aceptación, ¿no? Lo que nosotros en el tipo de terapia que yo aprendí es la aceptación radical del pasado, ¿no es cierto? Si uno lo piensa, son como las etapas un poquitito del duelo. Por eso es que yo siempre les digo, miren, cuando vamos avanzando en estas etapas, y es importante que ellos sepan en qué etapa de la terapia están, aparecen en algún momento, sobre todo cuando pasamos de esta etapa, de la segunda a la tercera, cuando el paciente ya está integrando y reorientándose, hay una fase donde empiezan a aparecer síntomas depresivos, ¿ya? Y yo siempre les pregunto, a ver, pero ¿es depresión o es duelo? Porque el paciente comienza a hacer un duelo, ¿no? Un duelo por la vida que no tuvo, por los padres que no tuvo, que le habría gustado tener, etc. Y eso puede confundirse con un cuadro depresivo, pero muchas veces es parte del proceso terapéutico y es necesario, ¿ya? Y eso se trabaja en esa parte, ¿no? Se hace incluso en la técnica que yo aprendí, se hace un funeral. Se escribe una cosa un poquitito simbólica, se entierra, pero eso muchas veces se acompaña de síntomas depresivos, ¿no? No hay que asustarse en el fondo, porque muchas veces es producto que el paciente va avanzando, está bien, ¿ya? Y aquí les puse una referencia, que son las guías del ISTSC, SS, que es otra organización mundial de trauma, que son las guías de consenso para el estrés postraumático complejo. Ya en lo que se sintetizan estas etapas. Toda terapia, independiente de la línea que uno escoja, va a tener estas tres fases, ¿ya? Ya. ¿Qué hay de hacer una terapia con enfoque en el trauma versus un enfoque terapéutico más amplio? Si es que en las terapias enfocadas en el trauma, el centro del enfoque terapéutico es la reducción de los síntomas del estrés postraumático
en general. Por eso que hay que conocerlos, porque vamos a tener que estar chequeando de tiempo en tiempo cómo van los síntomas, cómo va la disociación, cómo va el hiperalerta, cómo van las reexperimentaciones. Es importante ir chequeando eso, ¿no es cierto? Y estos incluyen el EMDR, que es esta terapia de desensibilización por movimientos oculares, exposición prolongada y varias terapias de orientación cognitiva que están enfocadas en el trauma, ¿ya? Se dividen, tenemos 3 tipos de terapias en el fondo, que son las centradas en la exposición, las centradas en la cognición y las intervenciones de bajo umbral, ¿ya? Dentro de las terapias centradas en la exposición, el enfoque aquí es revivir y volver a contar el evento traumático. Esa es en la segunda fase que vimos, lograr eso. En las centradas en la cognición, aquí la atención se centra en el cambio de actitudes hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el medio ambiente, ¿ya? Cambiar los patrones, estos esquemas de pensamiento, etc. Y por último, las intervenciones de bajo umbral que se llevan a cabo utilizando entornos, por ejemplo, psicoeducación o grupos de pares y medios como aplicaciones en línea, etcétera, que son en ambientes muy diferentes, ¿ya? De bajo umbral porque son como bastante poco intrusivas para el paciente, por así decirlo. En general, este tipo de formas de exposición, de las terapias de exposición, según la intensidad afectiva que generan en el paciente, que hay que saberlo, porque de acuerdo al tipo que uno implemente, va a generar en el paciente más angustia o ansiedad. Por lo tanto, no cualquier tipo de técnica va a ser apropiada para cualquier paciente. Tenemos la más alta, la que genera de mayor intensidad afectiva, que es la exposición prolongada según FOA. Yo no me voy a meter en cada una de ellas. Eso tendríamos que hacer un seminario donde repasáramos cada una de ellas, porque son muchas, ¿ya? La exposición in vivo, que rara vez se indica, obviamente, vaya a hablar con el abusador, pídale explicaciones, eso hay que tener cuidado, ¿eh? Porque uno sin saber puede estar induciéndose, utilizando ciertas técnicas que no domine y puede exponer al paciente. ¿Ya? Eso es hacer una exposición en vivo. Vaya a confrontar al abusador, pregúntele, convérselo. ¿No es cierto? En el fondo uno está haciendo eso, una exposición en vivo. La reescripción de imágenes después de un trauma infantil, donde yo puedo recordar, tener las imágenes, pero sin el componente afectivo de abuso, sí, pero sabiendo que fue un abuso, pero ya no es intrusivo, ¿ya? La narración de puntos críticos en el contexto de la terapia cognitiva, el reprocesamiento de desensibilización por movimientos oculares, cada uno una técnica muy específica, técnicas de imaginación con tecnología de pantallas o monitores y la exposición narrativa o asignaciones de escritura en línea, ¿ya? Básicamente nosotros, si no usamos ni una técnica específica de esta, usamos la exposición narrativa. Cuando le preguntamos, a ver, cuénteme de su vida, en el fondo estamos haciendo un poquitito eso, ¿no? Esas son de baja exposición porque dejamos un poquitito al paciente. El paciente maneja si es que nos cuenta o no. Bien. ¿Qué pasa si uno utiliza una técnica con un enfoque terapéutico más amplio, no solo centrado en el trauma? El objetivo va a ser tratar al paciente no solo con respecto a los síntomas de TEP, sino que también con otros objetivos, ¿ya? Como de autoconocimiento, a veces dicen mejorar la autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es medio complicado porque uno se sale del foco. Si es que picotea, es como difícil enfocarse e ir en una línea. Pero hay que reconocer que las terapias de orientación psicodinámicas son, en general, tienen un enfoque terapéutico más amplio, ¿no? Abordan el tema del trauma, etcétera, pero van más allá. Por eso es que son mucho más largas también y requieren, obviamente, muchas sesiones y años de trabajo. Conceptos de tratamiento para pacientes hospitalizados también, donde se buscan otros objetivos, la integración, la terapia ocupacional para que el paciente se levante temprano, vaya a trabajar, las habilidades, otro tipo de cosas. Los enfoques terapéuticos complementarios también son considerados que tienen un enfoque más amplio, como el arte, el movimiento, las terapias creativas, y la terapia orientada al presente, en el fondo. O sea,
qué vivo yo hoy día, ahora, qué problema tengo hoy día y ahora, ¿no? Se descentraliza en el trauma. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa con las distintas escuelas de terapia en el fondo y las terapias de trauma? Como ya habíamos dicho, hay una alta gama y la mayoría de las escuelas de terapia ofrecen terapias para trauma, lo incluyen, ¿ya? Ahora, efectivamente, la elección para cada paciente va a estar dictaminado principalmente por la orientación que tiene el terapeuta, que se ha formado en una determinada escuela en el fondo, o de una cierta institución. Si yo voy al Dasein o al centro de orientación psicodinámica o a La Morada, donde la mayoría de las supervisoras son psicoanalistas, obviamente lo que se me va a ofrecer y lo que se va a aplicar probablemente va a ser algo más orientado en el psicoanálisis. Y ustedes probablemente como supervisoras también tienen una escuela y eso es lo que van a probablemente aplicar. ¿Ya? Y eso es un problema, sobre todo nosotros como médicos nos ponemos así como un poquitito incómodos con esto, porque nosotros estamos acostumbrados al best practice, a las guías clínicas, donde yo hago lo que está comprobado que sirve, y yo tengo que manejar varias técnicas, etcétera, pero yo creo que, obviamente que, por lo que yo voy conociendo, generalmente los psicólogos ya más viejos, por así decirlo, van aprendiendo distintas técnicas y van combinando, ¿no? Que vamos a ver qué es lo que mejor funciona, ¿cierto? Y van tomando y van creando en el fondo, y no se rigen por una sola forma de terapia. Pero claro, para lograr hacer eso se necesitan años y mucha experiencia, etcétera, pero que yo estoy segura que nuestras supervisoras cuentan con eso. Porque se necesita un conocimiento empírico y flexible en el fondo, ¿no es cierto?, para poder aplicar eso. La gracia de trabajar en trauma, ¿cuál es? Es que se considera que es muy integradora para la psicoterapia en el fondo, porque se requiere efectivamente la implementación de distintas terapias, de distintas técnicas en un mismo paciente. Y eso no significa cambiar de terapeuta, sino que va a tener que ser un terapeuta flexible que maneje distintas técnicas. Ya, eso es como lo ideal y es lo que ha demostrado tener mucho más eficacia. ¿Cuáles son los factores que influyen en que el manejo de pacientes de trauma favorezcan esta integración de estas técnicas? Y que es una potencia de lo que se llama la psicotraumatología, o sea, el tratamiento psicológico de pacientes con trauma. Es que estos pacientes son muy graves, y siempre yo por lo menos me vivo quejando, y con las supervisoras y todo, decimos, pucha que son graves estos pacientes. Sí, hay algunos que no son tan graves, pero hay muchos que son muy graves. Y eso es un desafío enorme, que eso nos demanda muchas habilidades complejas en el fondo. Y la complejidad de la presentación de cada trastorno, porque es muy polimorfo y va cambiando en el tiempo el cuadro. Por lo tanto, eso también requiere de nuestra flexibilidad y nuestra habilidad para ir también navegando un poco de acuerdo a la necesidad del paciente, porque requieren nuevas soluciones, de acuerdo a la etapa en que está el paciente, cómo va. Algo que se ha demostrado que hay eficacia en cualquier técnica de terapia imaginativa en el trauma, por lo tanto debiera estar de alguna forma incluida, porque es una forma de exposición en el fondo. Y la terapia de trauma favorece que uno pueda combinar terapias a corto plazo. Por ejemplo, el MDR, que es una técnica bastante rápida, por así decirlo, y combinarla con técnicas que son más a largo plazo, como la terapia psicodinámica o cognitivo-conductual, ¿ya? Entonces, esta cosa que uno va como encajando puzzles o qué sé yo, efectivamente es lo que se requiere en la terapia de trauma. Vamos a repasar ahora cuáles son las que ofrecen las distintas escuelas. ¿Ya? Tenemos dentro de las terapias psicoanalíticas, psicodinámicas o psicoanálisis, las que se recomiendan, que hay cierta evidencia. Aquí están puestas donde hay evidencia que son para trauma. Es la terapia de trauma psicodinámica según Horowitz, la terapia psicodinámica imaginativa según Redeman,
y la terapia ecléctica breve. ¿Ya? Yo no sé, con los psicoanalistas que trabajan no tengo idea cuál de estas técnicas implementarán. Pero yo creo que a esta altura deben integrar distintas técnicas, no solamente psicodinámica. Después tenemos las terapias cognitivo-conductuales, que son la exposición prolongada según FOA, que esa es de altísima intensidad. Vimos que era la que más intensidad emocional producía. En el fondo, nuestros pacientes que siguen expuestos al maltrato, al abuso en estas relaciones, en el fondo están en una exposición prolongada, se mantienen en una exposición prolongada, y eso es de una intensidad emocional altísima. Sobre todo cuando nos damos cuenta que el paciente empieza a dejar la disociación, empieza a darse cuenta de lo que está sufriendo, en el fondo es una exposición prolongada. La terapia cognitiva según Ehlers y Clark, desconozco detalles, terapia de procesamiento cognitivo según Resig, terapia de exposición narrativa según Schauer, Elbert y Neuner. O sea, hay técnicas dentro de las cognitivo-conductuales que tienen su sistemática para abordar el trauma. Hay alguna evidencia de la hipnoterapia, la hipnosis, pero se reconoce de que en realidad jugó un papel muy importante, especialmente en el desarrollo de las terapias de trauma antiguas, ¿no es cierto? Donde a través de la hipnosis accedían a recuerdos o disminuía la disociación y el terapeuta accedía a eventos traumáticos que el paciente había sufrido. Ahora, yo nunca me voy a olvidar lo que nos enseñó Mario Gomberov, que es un psicoanalista con el que yo me formé, que nos decía que en realidad hoy en día él dudaba de la efectividad de eso porque uno no saca nada con que el terapeuta se entere. Aquí lo importante es que el paciente se entere y no que un otro le cuente lo que le pasó, porque si no eso es tremendo. Por lo tanto, su efectividad también es como dudosa. O sea, es peligrosa en el fondo. Es como un poco lo que hacen estas terapias ¿cómo se llama estas que donde dicen que la gente ha tenido varias vidas? Las terapias, ¿cómo se llaman? Se me fue. ¿Regresiva? Las de regresión, exactamente. Y entonces, y evocan vida, y digo que la persona, por supuesto, que ni se acuerda, pero es como otro que te cuente una historia de otra persona, o sea, es una cosa muy loca, así. Lo que es muy peligroso, ¿no? Yo he visto pacientes psicotizarse con terapia de regresión. Eso no se menciona en ninguna parte aquí en el tema de trauma, por supuesto. Las terapias humanistas existencialistas que tenemos en nuestra universidad, una línea bien importante, ¿no? De logoterapia, etc. Se han desarrollado en casi todas las orientaciones de las terapias humanistas existencialistas, pero el problema es que no hay muchas investigaciones sistemáticas, ¿no es cierto? Y ahí es donde cojeamos un poco. Por ejemplo, en las terapéuticas gestálticas y en la existencialista y en la logoterapia, pero tienen algunos estudios, pero no hay estudios sistemáticos donde se pueda decir, sí, esto sirve, esto es efectivo. Pero hay que considerar la dificultad que existe en investigar y comprobar la eficacia de la psicoterapia, ¿no? Eso no es fácil, es muy difícil. Bien. Los métodos combinados, el EMDR, que es una cosa relativamente nueva, que debe llevar unos 15 años, porque para nosotros es nuevo, donde en el fondo lo que se hace es una desensibilización progresiva, donde se hace que se imitan los movimientos que los pacientes tienen, las personas tenemos en el REM, y se va combinando con una exposición a los recuerdos, ¿ya? Se ha demostrado que es bastante efectiva. Y eso es un poco lo que yo hago cuando les trato los trastornos del sueño a los pacientes. Les digo tanto a ustedes, hay que recuperar el REM, el paciente tiene que soñar, porque en el fondo lo que hacemos es un MDR natural, recuperamos, en alguna otra oportunidad les contaré por qué, pero el REM es sumamente importante justamente para la desensibilización y el reprocesamiento. Eso es lo que hacemos todas las noches cuando nosotros soñamos, reprocesamos, porque le vamos sacando la investidura emocional a los recuerdos. ¿Ya? Por eso yo descubrí en realidad por asociación y porque me dedico al sueño de que estos pacientes, en realidad cuando uno hace eso, avanzan mucho, porque en el fondo yo voy complementando un MDR natural, por así decirlo, con las terapias que ustedes van haciendo, y eso facilita, porque ustedes pueden hacer la otra parte, en el fondo, la exposición, ¿no? Al recordar, el paciente, etcétera, etcétera, y ahí por eso es que disminuye la disociación, ¿no es cierto?
Bien, las terapias relacionadas con el cuerpo, que están bastante de moda, el Bessel van der Kolk las promueve mucho, los europeos menos, pero también las incluyen. Pero se considera un complemento para la psicoterapia centrada en el trauma. O sea, que es efectiva la terapia, estas terapias corporales, pero complemento siempre, ¿ya? Porque las que están puramente centradas en el cuerpo, por ejemplo, la experiencia somática, que no sé en qué consiste, estuve tratando de buscar, no encontré nada, dice que es muy polémica. No, no sé por qué es tan polémica, no sé qué es lo que hará, pero sola parece que no. Bueno, ¿y qué evidencia hay de eficacia de estas distintas terapias? Tenemos una regresión múltiple en el fondo de un metaanálisis que hicieron estos autores y donde pudieron encontrar literatura para ver qué es lo más efectivo. Esto que tenemos aquí arriba es el tamaño del efecto de la terapia, donde podemos clasificar los tamaños de los efectos como mayor de 0,20, un efecto pequeño, 0,5 un efecto medio, 0,8 un efecto alto de la terapia en la mejoría del paciente, de los síntomas. Y mayor de 120 muy alto, de 1,2, perdón, muy alto. Entonces tenemos en el fondo que aquí están ordenados de mejor a peor, por así decirlo, que la terapia de exposición, claramente, las distintas técnicas, vimos que hay varias, ¿no es cierto? Son las que tienen el mayor tamaño del efecto al término de la terapia, y a los 6 meses de seguimiento post-terapia, esto se sostiene bastante, bastante alto. Lo que es interesante porque la idea también es hacer una psicoterapia que en el fondo, cuyo efecto se sostenga en el tiempo, ¿no? No que el paciente esté mejor o asintomático mientras esté en curso la terapia, sino que la idea también es que se sostenga. Y el nivel de evaluación de la evidencia es alto, o sea, hay hartos estudios con esto, es alto, o sea, estos son bastante confiables. Después le sigue la terapia de procesamiento cognitivo, que también es bastante alta, hay variación bastante alta, y lo que se sostiene en el tiempo es un poco menor, entre medio y alto. Y la evaluación del nivel de evidencia es entre alta y media. O sea, esto también podría ser una alternativa. Las terapias puramente cognitivas tienen un alto impacto, un tamaño del efecto bien alto, pero no hay estudios que hagan un seguimiento de si esto se sostiene en el tiempo, y la evidencia, la calidad de los estudios, etcétera, es alta a media. O sea, también podría ser una alternativa, ¿no es cierto? El MDR a mí me llamó mucho la atención porque siempre se ha hablado que es bastante bueno, pero bueno, 0,87 también es alto. Lo que pasa es que estos otros son muy altos. Es alto y es también a los 6 meses es muy alto, o alto hacia muy alto, pero no es significativa la diferencia, ¿ya? Porque hay muy pocos estudios y la evidencia es muy pequeña, ¿ya? Entonces tampoco nos podemos pronunciar todavía. Pero promete. Bien, después tenemos evidencia entre pequeño y medio, la terapia breve ecléctica, que esa vimos que era de orientación psicoanalítica, y hay poca evidencia. Las terapias grupales, principalmente cognitivo-conductuales, 0,7, entre medio y alto, ¿ya? Y las terapias de Internet también, ¿no es cierto? Pero aquí no hay estudios, no hay evidencia científica, solo publicaciones como puntuales, ¿ya? Eso es como para que veamos que efectivamente existen distintos tipos de intervenciones y se ha demostrado medianamente de que serían efectivas para el trauma, pero ojo que todas ellas son terapias centradas en el trauma, ¿ya? Y todas ellas siguen en el fondo esta lógica de las 3 fases. Primero la seguridad del paciente, después la elaboración del trauma de alguna forma o exposición, y finalmente el reencauce, ¿no es cierto? Todas tienen esas mismas fases, independientes de cuál elijamos. Bien, yo prefería hablar en general, hacer un repaso que me pareció mucho más productivo para mí y para ustedes, porque esto me ayuda a estudiar a mí también, porque yo en realidad me capacité en DBT para estrés postraumático complejo a fines del año pasado.
en Alemania, que es una técnica específica. ¿Ya? Y con los que he trabajado con ustedes, he compartido material que yo tengo para trabajar con el paciente, que viene de aquí. Y la idea inicialmente era que yo les contara de esta terapia, pero a mí me pareció mucho más interesante, primero hacer un repaso, porque hay muchas veces me ha tocado con algunos de ustedes que me dicen, no, es que mi supervisor, o yo lo que hago, o yo me estoy formando en más psicodinámico, o yo me estoy formando y yo aplico, lo que me parece que es válido también. Yo no puedo forzar en el fondo, no, tú tienes que hacer DBT para ser complejo porque yo me formé en eso. No, ¿no es cierto? Ahora, por eso es que el material que yo les mando es como complementario, ustedes no tienen que seguirlo al pie de la letra ni nada, pero siempre pensando en la formación que ustedes están teniendo, conversarlo con sus supervisores, y como vimos, efectivamente la flexibilidad y la implementación de distintas técnicas es factible en esto, ¿ah? Y se puede. Entonces, me pareció como interesante hacer un repaso de qué es lo que hay, cómo es la evidencia, en qué debe consistir una terapia. Y les voy a, esto es un adelanto, esto es como las series de Netflix, las últimas 2 diapositivas enganchan para la próxima clase. ¿De dónde viene el DBT para el estrés postraumático complejo? El DBT es una técnica cognitivo-conductual en el fondo que ya es integradora, que se ha demostrado que es muy útil en los pacientes limítrofes, pero en el estrés postraumático complejo no sirve. Sola no sirve, no es efectiva, porque le faltaba el componente de trauma, ¿ya? Entonces, es una terapia, el DBT para estrés postraumático complejo es una terapia integradora que integra 4 técnicas en el fondo. En primer lugar, la madre, de ahí viene el nombre, el DBT, la terapia dialéctico-conductual, con intervenciones cognitivas centradas en el trauma y basadas en la exposición, pero en el relato, el paciente hay técnicas que se usan específicamente, elementos de terapia de aceptación y compromiso, ¿ya? Que es la autoaceptación y el compromiso, que es la última fase, ¿no? De la terapia. Y también tiene elementos del budismo, que es el Theravada. Yo me puse a leer y dije, ¿qué es lo que es esto? Y efectivamente es muy interesante cuando uno lee, que es del budismo más clásico, más antiguo, que en realidad toma elementos de la terapia centrada en la autocompasión, ¿ya? Y que es súper importante. Y tiene, por lo mismo también incluyen técnicas de meditación, etcétera. Mucho de las técnicas de regulación emocional son tomadas de aquí, ¿ya? De las primeras que se les manda. Por eso es que algunos de los materiales que yo les he mandado puede que les llame la atención a ustedes, pero también se hablan de diamantes, de cosas que son las famosas habilidades, pero que en el fondo esas están centradas en la regulación emocional, ¿no es cierto? Se toman de aquí, y esto, la combinación adecuada y sabia de los que diseñaron esto, es el DBT para estrés postraumático complejo, que ellos publicaron, ya demostraron científicamente que es efectivo, efectivamente. Y está diseñado en el fondo, yo les mando el material específico, ¿no? Del manual de tratamiento, que tengo el material de trabajo, la información, esa es la ventaja, ¿no? Que está pensado en pacientes hospitalizados o en pacientes ambulatorios, en el tratamiento de pacientes hospitalizados 12 semanas y en pacientes ambulatorios 45 sesiones de terapia. Esto es más o menos un año de terapia, ¿ah? Está considerado. Y en el fondo consiste en distintas fases de tratamiento y los focos son impulsados por comportamiento generador de crisis graves, como las autolesiones, el consumo de drogas, la reexposición, se trabajan en sesiones especiales, la reexposición, porque estos pacientes tienden a reexponerse, ¿no? En situaciones graves, peligrosas, etcétera, o mantenerse en lugares donde existe amenaza. Terapia para el comportamiento destructivo, ¿no? Las autolesiones y todo eso tan frecuente en estos pacientes, y comportamiento incapacitante para la terapia, como no asistir a las sesiones, no tomar los remedios, todas esas cosas, o ir tan desregulado que en realidad no se avanza nada en las sesiones, entonces todo eso se trabaja, ¿ya? Y tiene estas 6 fases, que son el compromiso, primero que es el setting en el fondo, y donde se levanta la red social, etcétera. Después se trabaja el modelo de trauma y la motivación, o sea, se le explica al paciente y se trabaja con su propio modelo de trauma por qué me vienen los síntomas, es la explicación, ¿no? Lo que yo les decía es como psicoeducación.
y se hace que el paciente trabaje, reconozca en realidad cómo son sus propios síntomas, etc. La motivación por la terapia, que eso es bien importante, antes de embarcarse en una terapia, cuáles son las cosas que me frenan a aventurarme en una terapia, etc., se trabajan en este módulo. Después viene una parte súper importante que son las habilidades y los elementos cognitivos que están muy centrados en la regulación emocional y en el reconocimiento de emociones, donde hay algunos módulos que son optativos, porque va a depender del perfil del paciente, como la tolerancia a la carga de la vida, ¿no? La tolerancia a trabajar, no sentirse sobrecargado, la regulación emocional. Esos son obligatorios, los con O son obligatorios, y los con F son facultativos, son optativos. Lidiando con la disociación, porque hay pacientes que son más disociados, otros que son menos disociados. Manejo de la culpa y vergüenza también es facultativo de acuerdo al perfil del paciente. El procesamiento de la ira también es facultativo, y la preparación para la exposición, todavía no hemos hablado del trauma, estamos preparando al paciente, también es obligatorio. Bien, de ahí viene la cuarta fase, que es la exposición al trauma mismo. El paciente va a tener que empezar a recordar, a relatar, etcétera, después de todas estas fases, para poder luego hacer las paces, y esta es la fase donde entran en depresión en el fondo, que es el duelo, hacer las paces consigo mismo y con mi historia, pero no es perdonar, no, es hacer el duelo, ¿no? Y finalmente mi nuevo proyecto de vida, ¿no? Y ahí viene la preparación para el alta. Así es como se reestructura lo que yo aprendí en el fondo, y un poquitito, el material que yo les mando llega hasta aquí. A lo que más hemos avanzado es más aquí, ¿ya? Solo esto, ¿ya? Porque ya las técnicas de exposición, etcétera, son técnicas ya más específicas, y ustedes ya ahí, esas ya varían, ¿no? Porque estas podemos utilizarlas independientemente de que si ustedes la técnica que estén usando para el trauma, ¿no es cierto? Esto es antes del trauma. ¿Ya? Es psicoeducación, es autorregulación, que es indispensable en el fondo para la técnica que vayan a usar. Bien, eso era lo que quería contarles. Muchas gracias, Rosemary. No hay Ya, me estoy difícil. despidiendo aquí de la Tiare, por eso estoy un poco... Oye, súper interesante. Justamente aquí estábamos comentando con las futuras colegas y la colega, como del trabajo o de algunos pacientes o pacientes con los que uno ha podido trabajar, como las mayores dificultades. Así que abro ahora el espacio para que, no sé, puedan comentar, preguntar. Profesora, bueno, buenas tardes a todos. ¿Van a parar la grabación para poder preguntar sobre los pacientes? Ya, gracias por recordarme.